Bueno, buenas tardes desde Rumanía, en la capital de Bucarest. Un país que, bueno, en las últimas semanas, los últimos meses, ha sido tendencia en la prensa europea por protestas que han habido. Que bueno, la final es más de lo mismo. Yo creo que esta región de Europa está ya algo acostumbrada a eso. Que bueno, hay una controversia con un candidato a la presidencia que básicamente hay gente que alega que está siendo apoyado por los rusos, y básicamente las autoridades actuales en Rumanía lo quieren básicamente inhabilitar políticamente, porque están alegando de que está siendo financiado por los rusos. Y bueno, entonces también por otro lado, ese mismo candidato y la gente que lo apoya dice que eso es una violación a la democracia. ¿Cómo lo vas a inhabilitar políticamente si tiene apoyo popular? Entonces hay un gran debate ahí. Hace unos días de hecho habían unas manifestaciones, incluso la policía estaba regada por la calle. Ahora de hecho vamos a ir como que al vecindario, a la antigua ciudad, como que al casco histórico, para que vean la presencia ahí fuerte de la policía. A ver si los podemos como grabar discretamente. Pero bueno, hoy todo está calmado, la verdad. Y vamos a hablar un poco de todo, no nada más de lo contemporáneo, pero también de lo más antiguo, de lo más histórico. Otra cosa que se ve mucho en Rumanía, en toda Rumanía, pero sobre todo está más acentuado aquí en la ciudad de Bucarest, es que hay mucha mezcla entre edificios modernos y edificios antiguos mal mantenidos. Eso es porque en los tiempos del comunismo, las residencias, hasta las residencias principales del pueblo, de la gente, se convirtieron en propiedad del Estado. Entonces como que los antiguos dueños de sus casas, del día a la mañana llega el comunismo y se convierten en inquilinos, ¿ok?, de sus propias casas. Incluso una cosa que hacía mucho el gobierno es que traía campesinos de las afueras para que habitaran. Aquí pueden ver otro ejemplo. Acá hay uno viejo y otro nuevo. Traían a los campesinos básicamente a habitar en las viviendas que fueron de cierta manera como expropiadas, ¿verdad? Entonces estaban básicamente los dueños originales viviendo con invasores. Y bueno, de hecho se llevaban bien, pues, porque no era culpa de nadie, era una iniciativa del Estado. Y bueno, entonces una vez cae el comunismo, hubo mucho debate de quién se queda con la propiedad: el Estado, los dueños originales, la gente que lo invadió. Entonces muchas viviendas siguen estando en un estado básicamente de pésimo mantenimiento por ese mismo debate, porque hasta el día de hoy no se sabe quién es el dueño. O sea, no hay mucha ambigüedad ahí, y todavía no se han resuelto las disputas, si es el gobierno, si es el dueño principal, o si es la gente que venía a vivir más tarde, porque esa gente también paga. Un comentario que quería hacer es que, a pesar de que estén más, que haya ese contraste, ¿no?, de lo moderno, lo que era el tiempo del comunismo, como que le da como una vibra muy artística a la ciudad. Y yo creo que es un contraste que a mi gusto embellece la ciudad, ¿ok? Porque le da como un mix, como una mezcla ahí bien interesante, que es única. Acá hay otro ejemplo. Mire, este edificio está como chueco. Y bueno, esperemos que esas disputas se resuelvan pronto, ¿no? Porque es incómodo como el no saber si es tu casa, si es la casa de alguien más, si es el gobierno, en fin. Otra cosa que es válida destacar es que Rumanía fue durante muchos años, durante más de 4 siglos, estuvo bajo dominio otomano. Entonces hay mucha influencia del Imperio Otomano, es decir, hay muchos bromas de kebabs, hay muchos baños turcos. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que la población no se mezcló con los turcos, porque aquí la población es latina, ahorita ya vamos a hablar de eso. Y tampoco se convirtieron de religión, es decir, como ellos mantuvieron su religión cristiana ortodoxa desde sus raíces.
Y no fue como en otros países, pues, por ejemplo en Bosnia, en Albania, los turcos invadieron y los habitantes de esa región sí se asimilaron a la religión de los turcos, que era el Islam. Aquí no, aquí básicamente las raíces eran lo suficientemente profundas para que ellos preservaran mantengan su religión original. Mira, acá otro edificio, como pueden ver, está completamente mal mantenido. Y no es que no haya plata, porque Rumanía tiene plata. Rumanía es un país que tiene un PIB per cápita de más de $20.000. O sea, como que está bien, ¿no? No es un país pobre, pero es más esa disputa. Y bueno, y son más como que los recuerdos y los rasgos de... En Bucarest, en la capital de Rumanía, también son muy comunes estas fuentes de agua. Aparentemente están apagadas porque como es invierno, no es invierno, estamos a mediados de marzo, como que las apagan. Pero también estamos al 15 de marzo, no hace frío. Me pregunto si capaz tienen problemas con suministro de agua. Vamos a correr. Pero no creo, porque acá hay un río que pasa, que atraviesa la ciudad, que se llama Dambuvita, el río Dambuvita, que pica la ciudad en dos, así que no creo que tengan problemas con suministro de agua, teniendo un río. Aquí llegamos a la comunidad armenia de Bucarest. Esta es la iglesia. Esto es como una seña que dice que Artsaj, Nagorno-Karabaj es parte de Armenia. Es interesante como el lobby armenio, la diáspora armenia es como más agresiva en su política exterior, como que en su política contra Azerbaiyán y Turquía. Y Armenia está más como más sometida, ¿no? Porque no tiene de otra. Está como en construcción ahorita la iglesia. Los armenios sí, es una minoría, un grupo étnico que emigran mucho fuera de su país y que se han mantenido siempre muy cohesionados, muy unidos, porque han sufrido muchas invasiones y mucha persecución, más que nada por otros pueblos musulmanes como los mongoles y los turcos, obviamente. Vamos a entrar, está cerrada, qué broma. Qué locura, aquí también tienen al general Andranik Ozanian, que era como una figura legendaria en el movimiento de independencia de Armenia en la Primera Guerra Mundial. Le decían el fantasma, porque bueno, era un guerrero legendario. O sea, hay muchas fábulas de Andranik, muchos episodios donde estuvo como acorralado de todos los ángulos, y el tipo se las arregla para escaparse y para triunfar. Bastante interesante, pero bueno, volvamos con Rumanía. Rumanía, de nuevo, es un pueblo latino. Básicamente, el Imperio Romano, ¿sabes? En su día, o sea, la extensión era enorme, ¿sabes? Se extendía hasta Jerusalén. Y ellos conquistaron la región de Dacia, que es donde está hoy la Rumanía moderna, ¿ok? Y se instalaron acá. Así que el idioma hoy, el idioma romano, o sea, el rumano, es un idioma latín. O sea, la gran mayoría de las palabras, okay, son de origen latín, okay. Y el pueblo, o sea, de un punto de vista étnico, es un pueblo latín, o sea, parecido al portugués, al italiano, al español, etcétera. Y básicamente sufrieron varias invasiones, más que nada por los austrohúngaros, los otomanos y los rusos. De hecho, la Rumanía histórica está dividida entre tres regiones, entre Valaquia, Transilvania y Moldova, ¿ok? Y esas tres regiones de Moldovia se distribuían siempre entre los otomanos y los austrohúngaros, ¿ok? Hasta que llegó hasta que llegó su independencia, que fue después del Tratado de Versalles, ¿ok? Después de la Guerra Mundial.
aquí la estatua de Mikhail Voevodev. En esta región de Europa glorifican mucho a todos los líderes que básicamente pelearon o que defendieron la soberanía, sobre todo contra los otomanos. En Rumanía son básicamente cristianos ortodoxos, y por lo que veo en esta iglesia tienen mucha influencia de la iglesia rusa ortodoxa, porque esas cúpulas así como en círculo son muy icónicas de las iglesias rusas. De hecho, bueno, en Moscú hay varias, bueno, en todo el mundo eslávico, la verdad, en Ucrania, que son parecidas. Pero bueno, a pesar de que hay manifestaciones y hay toda esta crisis política, la gente la veo muy calmada hoy. Claro, hay mucha gente que dice que las protestas son financiadas por Rusia directamente. Pero para que haya tanto apoyo popular de un candidato, también tiene que haber mucho apoyo de raíz. O sea, como que algo acerca de la ideología de este candidato prorruso debe como que simpatizar a la gente. Pues algo debe estar haciendo de bueno, ¿no? Porque yo creo que es imposible tener apoyo popular sin de verdad tener un mensaje fuerte que la gente, coño, que a la gente le guste, ¿no? Entonces, bueno, en fin. La arquitectura, la verdad es que es muy europea, ¿no? La veo más como europea de occidente que eslávica, ¿no? Que como que tiene algún toque de ruso, pero es más toque europeo de Europa occidental. Rumanía también tiene fama por ser el país que parió a Vlad el Impalador. Esta persona, que era un príncipe, el príncipe de Walaquia, en los años 1500, ganó una reputación por ser un príncipe, primero que nada, que se alzó, bueno, de nuevo, que se alzaba mucho contra los otomanos, que era un defensor de la soberanía rumana contra los otomanos, y segundo, porque era muy sanguinario. O sea, era conocido por torturar a sus enemigos y hacerlos sufrir, bueno, lentamente, una muerte lenta. Y o sea, básicamente la película Drácula se inspiró de Vlad el Impalador, ¿okay? Porque era un sanguinario de nuevo que a sus víctimas las mataba lento y los desangraba lentamente, básicamente. Y de hecho, como a 2 horas de Bucarest está el castillo Vlad el Impalador, y ahí puedes ver todas como que las máquinas que usaba para torturar y todo lo demás. Bueno, acá estamos en el Palacio Parlamentario, en el edificio de Parlamento de Rumanía. Este edificio es el segundo edificio gubernamental más grande del mundo, después del Pentágono en Estados Unidos. Fue construido bajo las órdenes de Ceausescu. Ceausescu era como el dictador aquí de los comunistas, pues. Como bien saben, todos los países del bloque de Europa eran comunistas, y bueno, siempre apoyaban un candidato, los sovietas, a través con dinero y con inteligencia, básicamente lo montaban al poder. Era un líder muy controversial porque, a pesar de ser comunista, era de cierta manera, en ciertas cosas era neutro. Por ejemplo, en 1968 hubo una revolución como democrática, como un movimiento democrático en Checoslovaquia, y Brezhnev, que era a la época el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, mandó a sus soldados a acabar con ese movimiento. Y bueno, también ahí estuvo Polonia involucrado,
pero Rumanía, a pesar de ser comunista, con Ceausescu decidieron de no involucrarse en esa invasión de Checoslovaquia. Y bueno, por eso es que también ciertas personas como que dicen que bueno, está bien, era comunista y todo lo que tú quieras, y era bastante cruel con sus rivales políticos, pero también no era tan marioneta así de los sovietas. También tenía un cierto nivel de autonomía, pues, dentro de todo. Pero bueno, era también muy controversial porque tenía muchas políticas un poco locas. Aquí, en este espacio, antes había una plaza que histórica en el centro de Bucarest, y él decidió destrozarla y traer mano de obra del campo para construir esta monstruosidad de edificio. Y aparentemente en el proceso de construcción murieron muchas personas, centenas de personas, por malas condiciones de trabajo, por accidentes. O sea, fue una gran tragedia. Ceausescu también, otra cosa que hacía mucho, era que para hacer ciertas fábricas o plazas o como que proyectos de construcción, lo que él hacía es que tenía una técnica que era muy local aquí de Rumanía, que era que él, en vez de demoler los edificios para que las personas no pierdan sus residencias, lo que hacía era que lo picaba por abajo. O sea, como que separaba el edificio de su fundación, la dividía en dos, y con carriles, literalmente con carriles así como de tren, movía las casas y las desplazaba para que la gente no se quede indigente. Y aparentemente eso era único de los rumanos, ¿verdad? Y bueno, mucha gente quedó desplazada por esas políticas. Y era un dictador muy, bueno, como todos los dictadores de la época que eran comunistas, era muy cruel con los oponentes políticos. O sea, los reventaba. Pero bueno, efectivamente se vengaron esos oponentes políticos, porque cuando cae el muro de Berlín, bueno, antes de que cayera el muro de Berlín, ya cuando el comunismo estaba perdiendo poder, con Nikita Khrushchev, con Nikita Khrushchev, no, con Gorbachev, básicamente hubo una revolución aquí en Rumanía y lo mataron a él y a su esposa. No es que lo metieron preso, lo mataron. Entonces se vengaron todos esos oponentes políticos que tenía Ceausescu. Pero efectivamente, cuando tú hablas aquí con la gente, este es un dictador que mucha gente aquí, habitantes de Rumanía, crecieron con él. Y te dicen que, bueno, que estaban aterrorizados, pues, que la gente no había libertad de nada, estaba la policía secreta. Tú hasta nada más por decir algo malo del gobierno, te metían preso, te mataban, ibas a los campos estos de trabajo forzado. Entonces, como que de verdad que la paranoia que él como implantó en la sociedad al día de hoy se siente. Sobre todo en la generación más mayor, pues la gente desde 60, 50 hasta de 40, se siente mucho todavía en su personalidad, como esa timidez, porque sí era un dictador muy brutal. Acá, estos son como varias fuentes de agua. Aparentemente esta es la fuente de agua más larga del mundo. Y bueno, dicen que no tiene agua porque es invierno, pero estamos a mediados de marzo. O sea, debería tener agua. Y acá hay un río que atraviesa, que pica Bucarest en dos, así que no creo que hay necesidad de ahorrar agua. Yo creo que no tienen problemas de agua. En fin. Una cosa interesante que también he visto acá es que hay muchos carros de lujo. He visto muchas Porsche, bueno, muchas Mercedes, he visto una que otra Ferrari, Lamborghini, he visto muchas tiendas de Gucci. Así que qué loco como pasan de un extremo al otro, porque pasan del comunismo, donde ni puedes ser dueño de tu propia casa, a bueno, tener todas estas marcas de lujo y todas estas extravagancias, ¿no? Entonces el contraste definitivamente es interesante. Otra cosa que no mencioné es que alrededor de toda esta zona, alrededor del Palacio de Parlamento, hay un sistema de túneles que son kilómetros y kilómetros de largor, pues y básicamente eso era parte de la paranoia de Ceausescu. Él era muy paranoico. De número uno, si hay una rebelión interna o una invasión extranjera. Entonces él quería hacer una ciudad subterránea
para manejar el gobierno desde lo subterráneo, pues como tener ahí todo un gobierno ahí formado y para protegerse a la hora de una invasión. Aparentemente eran túneles grandes, o sea que habían tanques de guerra y eran kilómetros y kilómetros, parecido a lo que hoy es Gaza, pero bueno, obviamente bastante diferente porque Gaza obviamente es un pedacito de tierra y aquí es todo un país, pues entonces también está esa diferencia. Bueno, otro día aquí en Bucarest, Rumanía. Hoy vamos a ir a la casa de Ceausescu, el palacio de Ceausescu, el dictador en los años del comunismo. A ver esa paradoja de, claro, un líder comunista viviendo en un palacio. A ver qué tal. Vamos a montarnos en el metro y continuamos. Aquí me está sonriendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bien, qué bien. Saludos. Bueno, esta es como la hora pico, no la hora pico, son las 12 del mediodía, pero aparentemente a esta hora sale mucho la gente de la universidad y bueno, se regresan a sus casas y el colegio. O puede ser que van a almorzar también, es otra posibilidad. Acá el metro creo que no ha cambiado desde los años soviéticos, de la Unión Soviética, desde los años del comunismo. Lo veo bastante igual, lo único que veo diferente es que aceptan Visa y Mastercard, así que pones aquí el teléfono, entonces listo, ya pasó y entramos. Hay muchos murales siempre, pero este es un mural medio pirata, esto ni siquiera es un mural, es como un afiche ahí pegado, pues. En fin. El pasaje son 5 lari. Lari se llama aquí. 5 laris es como $1 para una ida. Está como a la par con los estándares internacionales de los pasajes de metro. Entonces, aquí cuando sales del metro, ¿verdad? Hay unas escaleras mecánicas que te llevan directo a la salida, ¿verdad? Y bueno, aquí les encantan los grafitis en Rumanía, como que lo hacen sin escrúpulos. Me imagino que a la policía ni le importa porque están por todas partes. Y sí, esta estación bastante básica, no hay nada, están los carriles y tal. Y listo, no hay un mosaico, algo ahí por lo menos. Coño, las autoridades de Bucarest, el alcalde de Bucarest debe hacer un mosaico aquí, por lo menos, un mosaico ahí bien bonito. Algo ahí. Ahora miren, está esto. Qué interesante. Como un dibujo ahí medio raro. No sé qué simboliza. Bueno, continuamos. Bueno, llegó nuestro tren, no es la hora pico y está full. Entonces aquí vamos a ver cómo nos metemos acá. Se parece bastante al de Nueva York, ¿eh? Igual de sucio, un poco más lleno. Para hacer mediodía no está tan lleno. Esperemos que se baje la gente. Bueno, entremos a ver. Bueno, listo. Metro típico y común. Nos vemos ahorita. Son 2 paradas. Y ahí son como 10 minutos caminando la casa de Ceausescu. Continuamos. Bueno, listo. Ya envía a la casa de Ceausescu. Les quería mostrar este lugar. Se llama Luca. Está en cada esquina aquí en Rumanía. Hacen como... Bueno, es como una panadería. Pero me gusta porque todo es fresco. O sea, tienen cosas siempre diferentes, pero siempre está fresco todo. No me están pagando para hacerle publicidad, así que no se sientan obligados a venir, pero bien, o sea, es bueno. Tienen buenos panes y en cada esquina lo consigues. Y se llena, hay cola. En fin, me pareció interesante y bueno, sigamos a la casa de Ceausescu. Aquí estamos en la parte más moderna. Aquí sí se ven más edificios como postcomunismo, por así decirlo. Y sí, es otra vibra, pues, es
Es diferente, apartamentos nuevos. Esto sí parece ya la Europa contemporánea. Pero bueno, menos mal que el Airbnb donde estoy está en el centro de la ciudad, así que estoy como en el medio de de ese contraste arquitectónico y de diseño de la ciudad que hablamos. Miren, ahí va una Rolls Royce. Eso es un carro de $300.000. Como que a los rumanos sí les gusta la buena vida, ¿no? He visto muchas Porsche, como dije el otro día. En fin. Y bueno, ahora vamos a ver la encarnación de eso, de la paradoja en la casa de Ceausescu. Ya falta poco. Esta es la notaría de Bucarest. Sí, una arquitectura muy única y muy emblemática de Rumanía. Bueno, esta es la parte de afuera de la casa de Ceausescu. O sea, no se ve, o sea, obviamente que no se ve como la casa así, la mega mansión, pero hay que tomar en cuenta que, bueno, que obviamente esta era una casa en los años del comunismo. Y aparentemente sí era la casa más grande en los años del comunismo, porque en esos tiempos 10 familias compartían apartamentos pequeños. Bueno, capaz no 10 familias, pero sí 3 o 4, 10 personas. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Bueno, entremos acá. A ver si la entrada es, me imagino que hay que pagar un ticket. Bueno, sí, es una rolo de casa, pues en su día. Obviamente no está bien mantenida, pero en su día sí era rolo de casa. Entremos. Creo que comprar un ticket, seguramente hay que comprar un ticket. Bueno, ya compré mi ticket, acá está, para entrar. Pero aparentemente está prohibido tomar fotos y videos. Entonces, bueno, lamentablemente para ustedes no podrán ver la parte de adentro de la casa. Pero les voy a explicar más o menos de la mejor manera qué es lo que vi, mis impresiones del lugar. Pero sí puedo filmar por fuera. Ahí sí lo puedo hacer. Bueno, se dan cuenta que son varias habitaciones, ok. Toques de lujo, como que esas columnas tienen una buena atención al detalle. Aquí tienen un mosaico en la fuente de agua. Entonces, claro, es una gran paradoja de nuevo, porque este tipo era un comunista. ¿Qué hace un comunista viendo un rolo de palacio? Y otras cosas interesantes que le puedo decir de Ceausescu. Él era un tipo muy, tenía políticas un poco como contradictorias, ¿no? Porque por un lado se reunía con el dictador de Corea del Norte para ver cómo podía reforzar su culto de personalidad. Por otro lado era un tipo que hacía muchas leyes, creaba muchas leyes para protección del medio ambiente. Y bueno, por otro lado, era un rolo comunista que torturaba a sus oponentes políticos. Otra cosa que es como inusual es que era un país comunista aliado con los sovietas, pero no se alineaban en todo, porque él igual mantenía relaciones amigables con muchos países de Occidente. Entonces era como se contradecía mucho en sus políticas, era un poco impredecible como líder político. Bueno, aquí ya en la parte de afuera, en el patio de la casa de Ceausescu. En fin, desde afuera, desde como que el acceso peatonal,
no se ve como que, o sea, lo grande que es esta casa. No nada más lo grande, pero lo lujosa que es. Ok, son 4.000 metros cuadrados de construcción. Ok, y adentro tiene regalos, que si alfombras del Shah de Irán, que son alfombras de mínimo $100.000, alfombras gigantes. Tiene esculturas de marfil, que eran regalos del dictador de Zaire a la época, Mobutu Sese Seko. O sea, tenía porcelanato italiano, mosaicos enteros enormes, una piscina que logré grabar un poquito ahí, o sea, como encaletadito, que son más de 1.000 piezas que hacen un mosaico espectacular. O sea, esta es una casa de lujo, de nivel. Tenía puras esculturas de Capimonti, que Capimonti a la época era como un símbolo de riqueza. Entonces definitivamente la paradoja es enorme. O sea, hay que ver la casa, hay que entrar. Les recomiendo que si vienen a Rumanía que entren y la vean, porque es algo del otro mundo. No el tamaño de la casa, pero más los toques de lujo. Y de nuevo, son 80 habitaciones, tenían una piscina privada, o sea, tenían un cine privado. Y bueno, antes de salir de la casa pusieron como un pequeño documental de Ceausescu, y también yo hablando aquí con la gente me he dado cuenta que el señor no es tan odiado. Yo creo que lo que pasó con él, o sea, y la razón por la cual lo ejecutaron, fue porque se ganó muchos enemigos, porque cuando estaba en el poder él perseguía mucho a los rivales políticos. Entonces como que fue más una venganza política que otra cosa. Bueno, aquí estamos en el Arco de Triunfo de Bucarest. Bueno, esto fue construido para conmemorar la victoria de Rumanía en la Primera Guerra Mundial. Se copiaron más o menos de los franceses, que hicieron lo mismo. Y bueno, esta es la realización del sueño rumano, ¿no? La unificación de los 3 reinados, Walaquia, Transilvania y Moldovia, que son las 3 provincias que siempre fueron picadas entre otros poderes. Antes de la Primera Guerra Mundial, Rumanía estaba dividida de nuevo, una parte de los otomanos, otra parte del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, como obviamente perdieron los austriacos y los otomanos en la Primera Guerra Mundial, básicamente perdieron los territorios y Rumanía se convierte en un país independiente y soberano. Pero obviamente después fue cuando los rusos metieron mucha mano aquí también, con todo lo que era el comunismo, la revolución de Lenin y de Trotsky. Y básicamente Rumanía se convirtió en un estado semi-independiente, ¿no? Porque también había mucha interferencia de los sovietas, pues. Aquí pueden verlo. Bueno, aquí otra vez en el centro, en la vieja ciudad de Bucarest, viendo esta bella iglesia, que es como icónica del renacimiento valaco, de Walaquia, de la región de Walaquia, y es una mezcla entre arquitectura bizantina, occidental, rusa y otomana. Son los murales originales. Bueno, es de los años 1700, no es tan vieja, pero es magnífica y se ha preservado muy bien. En las iglesias ortodoxas utilizan mucho esas lámparas de humo, que como hacen incenso así, los curas, para bendecir un poco el ambiente. Aquí en todas partes. Aquí arriba las pueden ver. En todas las iglesias ortodoxas, la griega, la armenia, la rusa, se utiliza. Y la misa, a diferencia de la misa católica, es de 2 horas, no es de 1 hora. Entonces sí, efectivamente pueden ver como el toque bizantino y otomano, yo es lo que más le veo. Y también juegan mucho con la madera. Este es como el patio de la iglesia. Es bien bonita.
Y esto parece como unas escrituras como, diría que en latín.